¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Explicar la rebelión de Satanás implica abordar 3 rompecabezas complejos. Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. Primer rompecabezas: si Satanás fue creado originalmente como totalmente bueno por Dios, ¿cómo terminó cometiendo un acto pecaminoso? Piénsalo como crear un robot programado para hacer siempre el bien. Luego, un día, este robot hace algo malo inesperadamente. ¿Cómo pudo suceder esto si fue diseñado perfectamente? Esto es similar al enigma que rodea a Satanás. ¿Cómo pudo un ángel creado impecablemente elegir volverse hacia el mal? Una explicación es que aunque Satanás era inicialmente bueno, poseía libre albedrío. Este libre albedrío le dio la capacidad de tomar decisiones independientes, incluida la decisión de rebelarse. No es una falla en la creación de Dios, sino un aspecto fundamental de la libertad concedida a todos los seres inteligentes. El origen de los ángeles caídos. Antes de su rebelión y caída, Satanás, también conocido como Lucifer, tenía una naturaleza muy diferente en comparación con su posterior representación como el adversario de Dios y la humanidad. Originalmente, Lucifer era un ángel poderoso y hermoso, creado por Dios como un ser de luz y belleza. El nombre Lucifer en sí mismo significa portador de luz o estrella de la mañana, reflejando su esencia original luminosa y alegre. Lucifer ocupaba una posición prestigiosa en el cielo como uno de los querubines, ángeles estrechamente asociados con servir directamente a Dios. Su papel era estimado y esencial entre los seres celestiales. Si bien la Biblia no profundiza en la naturaleza de Lucifer antes de su caída, ciertos pasajes a menudo se interpretan como alusiones a él. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 28 versículos 12 al 15 describe a una figura a menudo relacionada con Lucifer: fuiste el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Estos versículos ofrecen perspectivas sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus repercusiones, ayudando en nuestra comprensión de por qué el pecado de los ángeles caídos se considera imperdonable. Estos pasajes resaltan la belleza y sabiduría de Lucifer, mostrándolo adornado con piedras preciosas y ocupando un lugar especial en la creación de Dios, ilustrando su estatus elevado y la reverencia que comandaba. Lucifer encarnaba la perfección, rebosante de sabiduría y belleza. Esta representación sugiere que antes de desafiar a Dios, Lucifer se erigía como una creación impecable sin ninguna mancha. Como querubín ungido, Lucifer ocupaba una posición privilegiada única en la presencia de Dios, simbolizando una confianza inmensa y honor dentro del dominio celestial. A pesar de su impecabilidad inicial, Lucifer albergaba pecado y maldad en su interior. Esto indica que la raíz de su caída provenía de una fuente interna, comúnmente interpretada como orgullo y un anhelo de rivalizar o sobrepasar a Dios. El descenso de Lucifer subraya el principio bíblico del libre albedrío. A pesar de su creación perfecta y posición estimada, optó por rebelarse contra Dios. Esta decisión ejemplifica el ejercicio del libre albedrío, un aspecto fundamental de la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se piensa que los ángeles poseen una comprensión integral de sus acciones y las repercusiones subsiguientes. Cuando Lucifer y sus cohortes se rebelaron, lo hicieron plenamente conscientes de las implicaciones. Esta elección irreversible hecha con plena conciencia es una razón primordial por la cual su transgresión se considera imperdonable. El pecado cometido por Lucifer y los ángeles caídos no surgió de la ignorancia o la debilidad, sino que fue un acto de rebelión intencional y consciente contra Dios, significando un alejamiento definitivo del Creador. A diferencia de las transgresiones humanas, que a menudo surgen de la ignorancia o la fragilidad y pueden ser arrepentidas, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos, en el contexto de la justicia divina, refleja el juicio justo de Dios. Su pecado representa una desafiante e intencional desobediencia a la autoridad y santidad de Dios. Mientras que la misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan en la ignorancia y buscan arrepentimiento, esta condición no se aplica a Lucifer y los ángeles caídos.
La narrativa de redención se centra en Jesucristo y está específicamente diseñada para la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin un entendimiento completo y poseen la capacidad de un arrepentimiento genuino y transformación. Esta diferencia fundamental es crucial para comprender por qué la redención se ofrece a los humanos pero no a los ángeles caídos. El orgullo destaca como el principal catalizador de la caída de Lucifer. Isaías, capítulo 14 versículos 12 al 15 es otro pasaje a menudo asociado con la rebelión de Lucifer, describiendo sus aspiraciones como has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me asemejaré al Altísimo. La ambición de Lucifer de rivalizar o sobrepasar a Dios llevó a su ruina. Su deseo de alcanzar el estatus de Dios o ser adorado de manera similar a Dios fue autoimpuesto. Este orgullo y rebelión resultaron en su transformación de un querubín amado en Satanás, el adversario y acusador. Tras su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, evolucionando en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Este descenso marcó un cambio completo de un ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y la malevolencia. Para comprender por qué Dios no otorga perdón a los ángeles caídos y a Satanás, es crucial indagar sobre la posibilidad de arrepentimiento angélico. Esta exploración requiere un examen de la esencia de los ángeles, la dinámica del pecado y el arrepentimiento, y cómo estos elementos difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles y los humanos representan creaciones distintas formadas por Dios. Los ángeles son entidades espirituales creadas por Dios, cada una con roles y atributos únicos, existiendo en la presencia divina para servir directamente. En contraste, los humanos se relacionan con Dios de una manera multifacética que involucra la fe, el pecado, la redención y el potencial para establecer una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. El Salmo, capítulo 148 versículos 2 al 5 afirma: Alabadlo, vosotros todos sus ángeles, alabadlo, vosotros todos sus ejércitos celestiales. Alabadlo, sol y luna, alabadlo, vosotras todas, estrellas resplandecientes. Alabadlo, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él ordenó que existieran y que todo se mantuviera para siempre. Esto aclara que los ángeles, como todas las facetas de la creación, fueron traídos a la existencia por decreto de Dios. A diferencia de los humanos, que comprenden dimensiones físicas y espirituales, los ángeles encarnan una esencia espiritual pura. Descritos en la Biblia como espíritus ministradores enviados para ayudar a aquellos destinados a la salvación, Hebreos, capítulo 1 versículo 14, los ángeles operan en su esencia espiritual, lo que les permite habitar en la presencia de Dios y cumplir sus deberes como mensajeros divinos y ayudantes. A diferencia de los humanos, los ángeles carecen de cuerpos físicos, existiendo puramente en un estado espiritual. A pesar de su naturaleza espiritual, los ángeles pueden manifestarse en forma humana, como se ejemplifica en Génesis, capítulo 19 versículos 1 al 5, donde los ángeles aparecen como hombres durante su visita a Lot en Sodoma. Reverenciados por su apariencia única, enigmática e impresionante, los ángeles son retratados de manera distintiva, como se ilustra en Isaías, capítulo 6 versículo 2 con la representación de los serafines, seres angelicales con 6 alas, mostrando su naturaleza extraordinaria. Desempeñando diversos roles, los ángeles son heraldo de Dios, Lucas, capítulo 1 versículos 26 al 38, donde Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María, guardianes, Salmo, capítulo 91 versículo 11, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y adoradores de Dios, Apocalipsis, capítulo 5 versículo 11. Operando dentro de una estructura jerárquica, como se hace referencia en Judas, capítulo 1 versículo 9 identificando a Miguel como el arcángel, los ángeles abarcan diversos tipos como los serafines, famosos por su adoración a Dios como se observa en Isaías 6, y los querubines, encargados de resguardar la entrada al jardín del Edén, Génesis, capítulo 3 versículo 24.
Cuando los ángeles optaron por alinearse con Dios o desafiarlo, lo hicieron con plena conciencia y comprensión. En contraste, los humanos a menudo navegan por elecciones morales con perspicacia limitada, susceptibles a errores y transgresiones debido a su posesión del libre albedrío, como se demostró en la rebelión de Lucifer, transformándose posteriormente en Satanás junto con otros ángeles. Esta rebelión simboliza el descenso de Satanás. Mientras que los ángeles poseen un conocimiento y sabiduría superiores en comparación con los humanos, carecen de omnisciencia similar a la de Dios. 1 Pedro, capítulo 1 versículo 12 insinúa la curiosidad de los ángeles respecto a la salvación humana, apuntando a niveles de conocimiento más allá de la comprensión humana. Se les informó que no servían a sí mismos sino a ustedes, ya que transmitieron los mensajes que ahora les han sido entregados a través de aquellos que les anunciaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Incluso los ángeles ansían adentrarse en estas revelaciones. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o instrumentos de Dios, ofreciendo orientación, transmitiendo mensajes, asegurando protección y, a veces, interviniendo en asuntos humanos según las instrucciones de Dios. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 12 versículos 6 al 11, un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión. Los ángeles muestran emociones, como se ve en Lucas, capítulo 15 versículo 10, os digo que de igual manera hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, significando su regocijo en la alineación con la voluntad de Dios. Inmortales por naturaleza, los ángeles no enfrentan la muerte como lo hacen los humanos, sin embargo, su existencia depende de Dios, siendo seres creados. A pesar de su fuerza y sabiduría, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes. Operan bajo la jurisdicción de Dios y ejecutan su voluntad. Los ángeles no son objetos de adoración, como se enfatiza en Apocalipsis, capítulo 22 versículos 8 al 9, donde un ángel instruye a Juan a adorar solo a Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando las oí y vi, me arrodillé para adorar a los pies del ángel que me las mostraba. Pero él me dijo, no hagas eso. Soy un siervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de todos los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles desempeñan un papel significativo en la narrativa de la salvación humana, desde anunciar el nacimiento de Jesús hasta proteger y guiar a individuos clave, además de ilustrar por qué el arrepentimiento de Satanás es inalcanzable. La incapacidad de Satanás para buscar arrepentimiento y perdón proviene de la naturaleza de su transgresión. Mientras que los humanos pueden errar y buscar penitencia, imagina a alguien cometiendo una transgresión tan grave y deliberada que una simple disculpa no puede remediar. Esto se asemeja a la situación de Satanás. Su desafío fue una elección calculada e informada contra Dios, superando los límites del perdón convencional. Las transgresiones humanas a menudo provienen de la ignorancia o la fragilidad, permitiendo el arrepentimiento. En cambio, el pecado de Satanás, arraigado en plena comprensión y voluntad, se percibe como irrevocable y definitivo. No existe posibilidad de arrepentimiento, ya que su rebelión no fue un error inadvertido, sino una desobediencia intencional. ¿Pueden los ángeles caídos buscar el arrepentimiento? Considera a un profesional hábil y conocedor, similar a un juez experimentado o un ejecutivo de alto rango, bien versado en las leyes y códigos éticos de su campo. Imagina a esta persona violando conscientemente una ley crucial o un código moral, siendo plenamente consciente de la severidad y repercusiones de sus acciones. Su decisión no surge de un malentendido, sino de una elección deliberada hecha con plena conciencia. La conducta de este profesional refleja la de los ángeles caídos. Tomaron decisiones conscientes comprendiendo plenamente las implicaciones. Su rebelión no fue resultado de confusión o ignorancia, sino una elección deliberada de contravenir reglas con las que estaban bien familiarizados. Los ángeles caídos, al igual que sus contrapartes celestiales, fueron creados por Dios y difieren de los humanos en cognición y procesos de toma de decisiones. A diferencia de los humanos que acumulan conocimiento gradualmente, los ángeles poseen una percepción inmediata y completa de sus elecciones y consecuencias.
Equipados con libre albedrío similar al de los humanos, los ángeles caídos tomaron sus decisiones con plena conciencia y comprensión de sus acciones. En esencia, esto significa una elección irreversible y concluyente, distinta de las acciones de los humanos que a menudo operan desde un lugar de ignorancia o confusión. Las decisiones de los ángeles se consideran finales e inalterables debido a su elevada comprensión. Aunque la Biblia no proporciona una descripción detallada de la caída angelical, alude a ciertas instancias. Por ejemplo, Judas, capítulo 6, hace referencia a ángeles que se desviaron de sus dominios asignados y ahora están atados con cadenas eternas en la oscuridad. Estos ángeles abandonaron sus posiciones legítimas de autoridad y morada, por lo tanto, condenados a la oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio inminente en el día señalado. El arrepentimiento requiere un cambio de mentalidad y corazón, un apartarse del pecado y dirigirse hacia Dios. Sin embargo, los ángeles, al haber tomado sus decisiones con plena conciencia, carecen de la capacidad de aprender de los errores o evolucionar en comprensión. La incapacidad de los ángeles caídos para buscar el arrepentimiento está intrincadamente ligada al principio de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a las entidades de acuerdo con su conocimiento y percepción. La firmeza de las decisiones de los ángeles hechas con pleno conocimiento justifica una respuesta distinta en comparación con las transgresiones humanas. Para los ángeles caídos, el juicio es final, como se ejemplifica en pasajes como Mateo, capítulo 25 versículo 41, donde Jesús habla del fuego eterno destinado al diablo y sus ángeles, significando la naturaleza irreversible de su rebelión. La redención ofrecida a través de Jesucristo, como se describe en el Nuevo Testamento, está explícitamente destinada a los humanos. Versículos como Juan, capítulo 3 versículo 16 subrayan el afecto de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la fe en Jesús, sin indicación escritural de un esquema de redención paralelo para los ángeles caídos. La narrativa de la redención humana es excepcional en que implica a Dios encarnándose como humano en Jesús para redimir a la humanidad. El arrepentimiento se percibe con frecuencia como un requisito previo al perdón, especialmente en contextos religiosos, implicando el reconocimiento del error, la contrición genuina y un compromiso con el cambio. Este principio está profundamente arraigado en el concepto de perdón, como se evidencia en Hechos, capítulo 3 versículo 19, arrepiéntanse, pues, y conviértanse a Dios, para que sean borrados sus pecados. La arrogancia puede representar un obstáculo formidable para buscar y recibir perdón, caracterizada por una autoimportancia exagerada y una renuencia a reconocer los errores. El orgullo es considerado un grave vicio, obstaculizando a las personas para reconocer sus errores y buscar la reconciliación. La razón detrás de la imposibilidad de perdonar a los ángeles caídos radica en su plena conciencia y decisión intencional de desafiar a Dios. Su transgresión no es un simple error, sino un acto deliberado de rebelión. Esencialmente, el perdón está intrincadamente conectado con el arrepentimiento, que implica apartarse del pecado y dirigirse hacia Dios. Sin embargo, para entidades como los ángeles caídos que tomaron su decisión con absoluta comprensión, el arrepentimiento sigue siendo inalcanzable. No pueden alegar ignorancia o confusión, y su orgullo obstaculiza cualquier intento de buscar perdón. Enigma 3. No hay lugar para la redención de Satanás. ¿Por qué a Satanás no se le concedió una segunda oportunidad, considerando las ramificaciones eternas de su decisión que cambió su vida? Mientras a menudo recibimos oportunidades para corregir nuestros errores, a Satanás se le privó de esta oportunidad. Dada la gravedad de su decisión, ¿por qué no se le concedió una segunda oportunidad? Este enigma cuestiona la equidad de un juicio eterno basado en una elección única. La clave radica en la esencia de la decisión de Satanás. Su rebelión no fue un simple desliz, sino una renuncia profunda y deliberada a Dios. Se asemeja a un compañero de confianza que te traiciona consciente y voluntariamente, alterando fundamentalmente la relación. En tal escenario, una elección grave y deliberada, especialmente por un ser que posee plena conciencia, no merece una segunda oportunidad.
La justicia divina, un aspecto esencial de Dios, encarna su juicio equitativo y justo, asegurando que la bondad sea recompensada y el mal sea castigado. El destino de los ángeles caídos puede ser elucidado al centrarse en su destino final. Tras su rebelión, como se describe en la Biblia, estos ángeles fueron expulsados del cielo, supuestamente residiendo en un estado de alejamiento de Dios, oponiéndose a su voluntad divina. Su papel habitual implica tentar y engañar a los humanos, alejándolos de Dios. El libro de Apocalipsis, que profundiza en profecías sobre el fin de los tiempos, ofrece más información. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10 describe cómo el diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ilustrando un juicio final donde Satanás y sus seguidores se enfrentan un tormento perpetuo. La situación de los ángeles caídos subraya la justicia de Dios, resaltando la creencia en las repercusiones de las acciones, especialmente para entidades que desafían deliberadamente a Dios. El castigo perpetuo en el fuego mencionado en la Biblia se interpreta frecuentemente como una segregación eterna de Dios y su benevolencia, reservada para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El destino de los ángeles caídos actúa como una advertencia para la humanidad, sirviendo como un recordatorio vívido de las consecuencias de abandonar a Dios y la certeza de la retribución divina. La rebelión de los ángeles caídos se considera grave debido a su desafío directo a la supremacía de Dios, originado por seres plenamente conscientes de sus acciones. La gravedad de sus transgresiones desempeña un papel fundamental en hacer que las acciones de los ángeles caídos sean imperdonables en el ámbito de la justicia divina, ya que son responsables de su desafío. Al afirmar su supremacía y la sacralidad de su jerarquía divina, Dios, a pesar de elegir mostrar su ira y revelar su poder, muestra una inmensa paciencia hacia aquellos destinados a la destrucción. Romanos, capítulo 9, versículos 22 a 23. La justicia divina trasciende las meras acciones para Dios, es una faceta integral de su esencia inmutable. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos, capítulo 89, versículo 14, subraya que la justicia es intrínseca al ser mismo de Dios. ¿Por qué permitió Dios su rebelión? La noción del libre albedrío es fundamental para abordar esta pregunta, significando que Dios dotó tanto a los ángeles como a los humanos con la autonomía para tomar decisiones. Así como los humanos poseen la libertad para discernir entre el bien y el mal, los ángeles también fueron concedidos esta autonomía. La insurrección liderada por Lucifer, luego conocido como Satanás, y su cohorte de ángeles ocurrió debido a su ejercicio del libre albedrío. Esto es significativo porque el amor, la obediencia y la adoración desprovistos de elección carecen de significado. Comprender a Dios implica reconocer sus atributos de omnisciencia, omnipotencia y omnibenevolencia. Algunos pueden cuestionar por qué un Dios omnisciente crearía seres que preveía que se rebelarían. Sin embargo, dentro de los ámbitos del amor y la libertad, este enigma se aclara. La creación de Dios de ángeles con libre albedrío ejemplificó su naturaleza amorosa, otorgándoles la dignidad de la elección. La permisión de Dios de la rebelión armoniza con un plan divino más grande, uno que en última instancia magnifica su gloria, justicia y gracia. Romanos, capítulo 9, versículos 22 a 23. Este pasaje explora la paciencia perdurable de Dios y la manifestación de su magnificencia a través de vasijas tanto de misericordia como de ira. Contempla un escenario en el que Dios, a pesar de optar por mostrar su ira y revelar su poder, perseveró con una paciencia notable hacia aquellos designados para la destrucción. Y si esta paciencia fuera para revelar el esplendor de su gloria a aquellos a quienes había destinado para la misericordia, a quienes había predestinado para la magnificencia? La tolerancia hacia la rebelión de los ángeles también refleja la esencia de la justicia divina. Dios, siendo inherentemente justo y recto, respondió equitativamente a la insurrección de los ángeles. Los ángeles caídos sufren las repercusiones de sus acciones, como se describe en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde se afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó al infierno.
La presencia de los ángeles caídos y su continua desobediencia al mandato de Dios engendró un conflicto espiritual, como se menciona en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Este enfrentamiento entre el bien y el mal proporciona un telón de fondo para las batallas éticas y espirituales humanas. En última instancia, la capacidad de elegir yace en el núcleo del amor y la adoración. Dios anhela que sus creaciones elijan de manera voluntaria amarlo y adorarlo. Aunque lamentable, la rebelión de los ángeles subraya la importancia y gravedad del libre albedrío en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque dotó a todos los seres de libre albedrío, un elemento esencial para el amor auténtico y la obediencia. La rebelión liderada por ángeles como Lucifer ejemplifica las ramificaciones de esta libertad y sirve como un testimonio de la naturaleza de la soberbia, la importancia de la elección y la veracidad de la justicia divina. Estos sucesos pusieron de manifiesto aspectos fundamentales del carácter y diseño de Dios, mostrando su autoridad suprema, equidad y el profundo amor que honra la autonomía de sus creaciones. Concluyendo el tercer conjunto de lecciones, la revuelta de Satanás y las profundas interrogantes que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y la absolución son sumamente reflexivas. La elección de Satanás de rebelarse fue un acto deliberado y consciente contra Dios, volviéndolo irreparable. Esto contrasta con las transgresiones humanas, donde la ignorancia, la fragilidad y el potencial de evolución y arrepentimiento allanan el camino hacia el perdón. La ausencia de una segunda oportunidad para Satanás subraya la gravedad e irrevocabilidad de su rebelión. Aunque algunos de estos enigmas pueden persistir en parte, subrayan las complejidades del libre albedrío, la justicia divina y la esencia del pecado. Padre Todopoderoso, arquitecto de todo lo visible e invisible, nos acercamos a ti hoy con humildad, buscando iluminación y perspicacia en los enigmas de tu divino plan. Reconocemos tu sabiduría ilimitada y tu amor insondable, que ilumina nuestros caminos mientras reflexionamos en las profundidades de tu perdón. Nuestros pensamientos luchan con la desafiante pregunta de por qué los ángeles caídos, incluido Satanás, parecen estar excluidos de tu misericordia. Señor, reconocemos nuestra comprensión limitada y la existencia de facetas de tu divina intención que superan nuestro entendimiento. Sin embargo, en nuestra búsqueda de iluminación, imploramos tu guía. Ayúdanos a comprender, aunque sea de manera modesta, la esencia de tu justicia y compasión y cómo coexisten armoniosamente en tu dominio divino. Expresamos gratitud, oh Señor, por la clemencia que nos concedes a pesar de nuestras imperfecciones y nuestra tendencia a alejarnos de tu sendero. Nos presentas la redención y la oportunidad de volver a tu abrazo. Este regalo de absolución es un testimonio de tu afecto ilimitado. Somos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y ser rejuvenecidos en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que desafiaron tu majestad, sigue siendo un aspecto matizado de nuestra fe. Reconocemos que estos seres celestiales, una vez puros y en estrecha comunión contigo, tomaron la decisión consciente de apartarse de tu resplandor divino. Sus decisiones, surgidas del don del libre albedrío, los desviaron de tu benevolencia. A través de esto, discernimos la importancia del libre albedrío, un privilegio concedido a todas tus creaciones, junto con la responsabilidad que conlleva. Señor, instrúyenos en el valor inherente de nuestras decisiones y el peso de sus repercusiones. Permítenos extraer de la caída de estos ángeles las lecciones críticas de humildad, obediencia y un anhelo continuo por tu presencia. Que su relato sirva como un recordatorio constante para que permanezcamos vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra lealtad hacia ti. Padre Celestial, también te suplicamos por la gracia de abrazar los enigmas de tu reino mientras luchamos por comprender, reconociendo que ciertas verdades son conocidas únicamente por ti. En esta aceptación, que descubramos tranquilidad y reposo en tu sabiduría suprema y tu justicia. Dentro del relato de los ángeles caídos, presenciamos la encarnación de tu justicia, un aspecto esencial e impecable de tu ser. Subraya que tu amor no es meramente permisivo, sino que está firmemente arraigado en la justicia y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia junto con tu misericordia, reconociendo que ambas emanan de tu amor inmutable.
Además, te imploramos la fortaleza para resistir la seducción y el engaño que llevaron a estos ángeles por mal camino. Protégenos, oh Señor, de las trampas tendidas por el maligno e ilumina nuestro camino con tu luz divina. Vístenos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra para que podamos mantenernos firmes contra todas las adversidades espirituales. Mientras contemplamos el destino de los ángeles caídos, que encienda en nosotros un afecto más profundo por ti, una gratitud más elevada por tu gracia y un compromiso más firme de caminar en tu justicia. Que nos inspire a buscarte con fervor, a llevar vidas que te glorifiquen y a extender tu amor y perdón a nuestros semejantes. Por último, Señor, oramos por aquellos que luchan con incertidumbres e interrogantes relacionados con la fe. Que tu Espíritu Santo brinde consuelo y dirección, guiando sus corazones hacia el resplandor de tu verdad. Concédenos a todos la sabiduría para profundizar en nuestra comprensión de tus caminos y para amplificar nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas, nos rendimos a tu voluntad, confiando en tu bondad y tu diseño impecable para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos que este video haya sido esclarecedor y alentador. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. También, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploráramos en futuros videos. Hasta la próxima vez, que la esperanza de la resurrección y la certeza del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.